¿Qué tal, hermanos de Maná? El Señor les bendiga. Nuevamente es un gusto para mí saludarles y compartirles la palabra del día de hoy. El tema de hoy que vamos a ver se llama el autoexamen. Y vamos a la cita de Hechos 15:36 que dice así: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aquí la intención de Pablo era hacer un recorrido por todas las ciudades en donde ellos habían anunciado la palabra de Dios y revisar cómo estaba la vida espiritual de los cristianos. ¿Te han puesto alguna vez un examen? ¿Recuerdas si ese examen ha sido difícil o ha sido fácil? Yo recuerdo en una ocasión, en una materia, que un maestro hizo una práctica. Nos dijo al final: tomen una hoja, pongan su nombre y pongan la calificación que creen que ustedes merecen. Obviamente mucha gente puso 100, algunos más sinceros pusieron 80, otros todavía más sinceros pusieron 60 y otros no sabían qué poner. El tema de hoy se llama el autoexamen. Si te hicieran a ti un examen espiritual, ¿qué calificación te pondrías? Vivimos en una época de grandes privilegios espirituales. El Evangelio ha sido predicado casi en todo el mundo. La Biblia está disponible en más idiomas que en cualquier otro tiempo. Eh, en muchas partes del mundo las iglesias han crecido rápidamente, pero debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo nos ha beneficiado todo esto? Vivimos ahorita en una época de muchos peligros espirituales. Nunca antes tantas personas han profesado ser cristianos como hoy. Es común conocer a alguien y que te diga esa persona que es cristiano, pero ¿son todos estos que profesan ser cristianos personas realmente convertidas? A muchos les gusta asistir a las campañas evangelísticas, en donde parece que están sucediendo cosas muy emocionantes. A otros les gusta ir a conciertos cristianos o a congresos de alabanza y danza. Pero el emocionalismo es una cosa muy diferente al crecimiento espiritual. Y es de mucha importancia que frecuentemente hagamos un alto y nos preguntemos a nosotros mismos en dónde estamos espiritualmente. Quiero hacerte 10 preguntas que te ayudarán a descubrir la verdad acerca de tu condición espiritual. Te hago estas preguntas solamente para tu propio beneficio. Si al principio algunas te parecen como muy bruscas o muy duras, recuerda que la persona que te dice la verdad, este es en realidad tu verdadero amigo. Y vamos a la primera pregunta. Número 1. ¿Has pensado seriamente acerca de tu condición espiritual? La Biblia nos dice en el Salmo 139, versículos 23 al 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tristemente, hay muchos que nunca piensan acerca de su salvación. Nunca se detienen para pensar seriamente acerca de la muerte y del juicio, acerca de la eternidad, acerca del cielo y del infierno. Están demasiado ocupados con sus negocios, sus trabajos, sus placeres, sus familias, las cosas de la política, las cosas del dinero, las cosas del virus COVID-19, que ahorita hay mucha información sobre eso, que estamos atravesando una etapa difícil. Ellos viven como si nunca fueran a morir y como si nunca fuera a comparecerse ante el tribunal de Dios.
Tales personas están viviendo por instinto, sin razonar. En realidad, al nivel se puede decir de los animalitos, porque nunca piensan acerca de las cosas más importantes de la vida. ¿Piensas tú sobre las cosas más importantes de la vida? Esta fue la primera pregunta. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué has hecho acerca de tu salvación? Esta es la pregunta número 2. ¿Qué has hecho acerca de tu salvación? En Filipenses 2:12 nos dice de la siguiente forma: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay muchas personas que en ocasiones piensan acerca del cristianismo, pero nunca van más allá de meros pensamientos. Quizás cuando están en problemas, cuando ha fallecido algún conocido, quizás cuando conocen a algún creyente sincero o cuando leen un libro cristiano, piensan acerca de su salvación. O en este tiempo que tenemos el virus COVID-19, tal vez hay creyentes que piensan acerca de su salvación, pero no van más allá de pensarlo. Pero no se separan de servir al pecado y al mundo pecaminoso. No toman su cruz para seguir a Cristo. Recuerda que no es suficiente simplemente pensar acerca de Dios y la salvación. Tú tienes que hacer algo al respecto, o no puedes ser salvo. Vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Estás tratando de calmar tu conciencia con una religiosidad externa? Vamos a leer Mateo 23, del 27 al 28. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En esta pregunta están hablando acerca de nuestra conciencia. Tal vez la estamos solamente calmando y tratando de vivir una vida religiosa. Muchos cometen este error. Su cristianismo consiste eternamente del cumplimiento de deberes externos. Ellos asisten a todos los cultos y participan sin fallar en la cena del Señor y escuchan las predicaciones en línea y tratan de estar en los lugares religiosos, en las iglesias, tratan de convivir con los hermanos. Se aferran tenazmente a las enseñanzas particulares de la iglesia y discuten con cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Pero a pesar de esto, no tienen una devoción a Cristo en sus corazones. Su religión no les da satisfacción porque no conocen nada del gozo y la paz interiores. Quizás en los secretos de sus corazones saben que algo está mal, pero no saben qué es. Yo te ruego entonces que te examines a ti mismo y que te preocupes por tu salvación. No te contentes con una mera observación externa de algunos deberes. Tú necesitas mucho más que eso para ser salvo. Vamos a la pregunta número 4. ¿Han sido perdonados tus pecados? La Biblia nos dice en Proverbios 28:13: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos sabemos en nuestro corazón que hemos sido pecadores y que nos hemos quedado cortos de acuerdo a las normas divinas, en pensamiento, en palabra, en hechos. Por lo tanto, tú y yo sabemos que nosotros necesitamos el perdón de Dios cada día. Y también sabemos que si en el día del juicio tus pecados no han sido perdonados,
entonces tú tendrás que ser condenado para siempre. La gloria de la fe cristiana es que provee precisamente el perdón que tú necesitas, un perdón completo y gratuito y eterno. Este perdón ha sido comprado para nosotros, para los creyentes, por nuestro Señor Jesucristo. Cristo realizó este perdón a través de su encarnación, viniendo al mundo para ser nuestro Salvador, y por su vida perfecta, su muerte y su resurrección como nuestro sustituto. Pero aunque este perdón es perfectamente gratuito, no nos es dado en forma automática. Uno no puede recibirlo simplemente asistiendo a una iglesia cristiana, ni siquiera uniéndose a su membresía. Este perdón es algo que cada persona debe abrazar por sí mismo, ejercitando la fe en Cristo. Si tú no te has apropiado la obra de Cristo por la fe, entonces respecto a ti es como si Cristo no hubiera muerto. La fe es una confianza sincera y humilde en el Señor Jesucristo para salvación. Todos aquellos que personalmente confían en Él como Señor y Salvador son aceptados de inmediato y perdonados. Pero sin esta confianza no hay ningún perdón en lo absoluto. Entonces, tú puedes ver que no es suficiente simplemente conocer los hechos acerca del Señor Jesucristo. Tal vez tú creas que Él es el Salvador de los hombres, pero la pregunta es si Él es tu Salvador. ¿Sabes si tus pecados han sido perdonados? Vamos a la pregunta número 5. ¿Has experimentado una verdadera conversión a Dios? Mateo 18:3 nos dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por naturaleza somos tan débiles, somos tan terrenales, tan mundanos, somos pecaminosos, que si un cambio completo en el interior, no podemos servir a Dios en esta vida. Necesitamos un cambio completo en nuestro interior para servir a Dios. Y no podremos disfrutar de Dios en el cielo si no tenemos este cambio. Tal como los patitos se acostumbran naturalmente al agua, así nosotros desde que nacemos estamos inclinados al pecado. Si vamos a dejar el pecado y aprender a amar a Dios, tiene que suceder un gran cambio en nuestras vidas. Si este cambio ya ha sucedido, entonces será visible y manifiesto en tu vida a través de los frutos. ¿Tienes tú una sensibilidad y odio hacia el pecado? ¿Tienes tú fe en Cristo y amor a Él? ¿Amas tú la santidad y anhelas ser más santo? ¿Tienes tú un amor creciente por el pueblo de Dios y un disgusto por los caminos del mundo? Estas son las evidencias que siempre siguen a una conversión verdadera hacia Dios. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo te encuentras? Vamos a la pregunta número 6, que dice de la siguiente forma: ¿sabes tú algo de la práctica de la santidad cristiana? Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tal vez digas, ¿qué tipo de pregunta es esta? Claro que sí, sí sé de la santidad. Bueno, te lo digo porque hay cristianos que no conocen nada sobre la santidad de Dios. Sí, la Biblia deja claro que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. Ahora, la santidad no es la perfección absoluta. Claro que vamos a cometer errores, claro que vamos a pecar en ocasiones, pero dice la Biblia que tenemos a Jesús como nuestro abogado para que perdone nuestros pecados. La libertad completa del pecado va a existir solamente en el cielo.
Ahora, la santidad tampoco es algo que podemos obtener sin un esfuerzo y una lucha constante, pero aunque la santidad en esta vida es imperfecta, sin embargo es real. Y digo que es imperfecta porque vamos a batallar, vamos a luchar, tal vez vamos a caer, pero vamos a esforzarnos por vivir en santidad. La santidad real hará que el hombre cumpla sus deberes en su hogar y en su trabajo y afectará su forma de vivir en su vida cotidiana y su manera de enfrentar sus problemas. La santidad te hará humilde, la santidad te hará bondadoso, la santidad te va a hacer dadivoso, considerado con los demás, la santidad te va a hacer amable y la santidad te va a hacer perdonador. No te conducirá a descuidar los deberes ordinarios de la vida, por ejemplo tu trabajo, tu familia. Al contrario, te va a capacitar para vivir la vida cristiana donde quiera que Dios te haya llamado. Vamos a la pregunta número 7. ¿Conoces tú algo del gozo dado por los medios de gracia? Sí, por los medios de gracia. ¿Qué quiere decir los medios de gracia? Gozo dado por los medios de gracia. Bueno, hay algunas cosas que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Otro ejemplo de otro medio de gracia es la oración. Y estoy hablando de la oración secreta, que tiene solamente tú y Dios, y también de la oración pública a Dios en la iglesia. Otro medio de gracia es la participación en la cena del Señor. Y hay otro más, otro medio de gracia que es la comunión, que es la de congregarnos, guardar el día del Señor, como dice Hebreos 10, 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Estos son los medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, la participación en la cena del Señor y la comunión con nuestros hermanos, congregarnos en la iglesia. Estas cosas han sido ordenadas por la gracia de Dios con el fin de traernos a la fe en Cristo y ayudarnos a crecer como creyentes. Nuestra condición espiritual dependerá en gran medida de la manera en que usamos estos medios de gracia. Fíjate que digo, la manera en que los usamos, porque no recibimos ningún beneficio automático de solo cumplirlos. Entonces me tengo que preguntar, y te pregunto a ti también, ¿te deleitas tú en la lectura de la palabra de Dios? ¿O piensas en la palabra y te da sueño o te aburres? Otra pregunta más, ¿derramas tu corazón a Dios en la oración? ¿O ni siquiera existe la oración en tu vida? Una más, ¿te deleitas tú en el día del Señor? Al dedicarlo a la oración, al reunirte con tus hermanos en la iglesia, en la oración, en la adoración, en la ofrenda y el compañerismo cristiano. ¿Lo disfrutas? Aún si los medios de gracia no tuvieran ningún otro propósito, nos servirían como indicadores de nuestra condición espiritual verdadera. Dime lo que un hombre hace con respecto a estas cosas y te diré si está en el camino hacia el cielo o hacia el infierno. Recuerda que esta clase se llama autoexamen. Vamos a la pregunta número 8. ¿Te estás esforzando por hacer algo bueno en este mundo? Fíjate, el Señor Jesús nos dio ejemplo con su vida. En Hechos 10:38 nos dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Te repito la pregunta, ¿te estás esforzando por hacer algo bueno en este mundo? Mientras estuvo en la tierra, el Señor Jesús anduvo haciendo bienes.
como leímos ahorita en Hechos 10:38. Desde entonces los creyentes verdaderos siempre han tratado de seguir su ejemplo. Cuando el Señor Jesús relató la historia del buen samaritano, ¿recuerdas la predicación del pastor que nos dio un domingo? Lucas 10:25-37. Terminó diciendo: ve y haz tú lo mismo. Esto hizo el Señor Jesús al final de explicar esta historia del buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Siempre existen oportunidades para hacer el bien. La única pregunta es si realmente queremos hacerlo. Aún aquellos que no tienen dinero para dar pueden hacer bien a los enfermos y a otros que tienen problemas si están dispuestos a dedicarles tiempo y a mostrarles simpatía y atención. Lee la historia del buen samaritano. Es muy interesante y te va a ayudar. ¿Conoces tú algo de ese tipo de amor al prójimo? ¿Tratas de hacer bien a otros aparte de a tus amigos, a tu familia o a la iglesia? ¿Estás viviendo tú como un discípulo de aquel que anduvo haciendo bienes y que nos mandó a seguir su ejemplo? Juan 13:15 nos dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a la pregunta número 9. ¿Conoces tú algo sobre una vida de compañerismo con Cristo? Juan 15:4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por compañerismo quiero decir el hábito de permanecer en Cristo, lo cual nuestro Señor señala como necesario si hemos de llevar fruto como creyentes. Debemos entender claramente que tener compañerismo con Cristo es más que el mero hecho de ser un creyente. Todos los que se han arrepentido y venido a Cristo son creyentes y le pertenecen, pero hay muchos que nunca van mucho más allá de esta etapa. Debido a su ignorancia, debido a su flojera, debido al temor al qué dirán los hombres, debido a la influencia del mundo o debido a algún pecado persistente que no ha sido dejado. Estos hombres tienen solamente la poca fe, una poca esperanza pequeña, un poco de paz y un poco de santidad. Sí, son aquellos hombres que no tienen esa relación con Cristo, ese compañerismo de buscarle día con día. Lo buscan solamente algún domingo, solamente cuando tienen alguna necesidad, van y se acercan a Dios, pero el resto de la semana ni se preocupan por tener un compañerismo o una relación con Dios. Estos hombres tienen, como te digo, poca fe, pequeña esperanza, un poco de paz y un poco de santidad. Estos hombres viven toda su vida llevando fruto solamente a 30. ¿Recuerdas Mateo 13:8? Dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Estos hombres que no tienen compañerismo con Cristo viven solamente al 30 por uno. ¿Por qué hacer esto si puedes vivir al 100%? El compañerismo con Cristo es diferente, es algo experimentado por aquellos que se esfuerzan constantemente para crecer en la gracia, en fe, en conocimiento y en conformidad a la voluntad de Cristo en todo. Es experimentado por aquellos que prosiguen al blanco. El gran secreto del compañerismo es el de siempre vivir por la fe en Cristo y depender continuamente de Él para todos los recursos que necesitamos. El apóstol Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo, en Filipenses 1:28. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Esta clase de compañerismo es perfectamente consistente con una convicción profunda de nuestros pecados y corrupción. No nos libra de la experiencia descrita en el capítulo 7 del libro de Romanos.
que habla sobre el conflicto contra el pecado, pero sí nos capacita para no mirarnos a nosotros mismos, sino a Cristo y a regocijarnos en Él. Es importante, hermano, que mires a Cristo. Es importante que todo lo que vivas, lo vivas en la fe en Él y no mirándote a ti mismo, sino regocijándote en el Señor. Pregunta número 10 y última. ¿Sabes algo de lo que significa estar preparado para la segunda venida de Cristo? Apocalipsis 1, 7 al 8 nos dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una de las grandes certidumbres de la Biblia es que Cristo vendrá otra vez a este mundo. Vendrá tanto para castigar a los pecadores como para perfeccionar la salvación de su pueblo en su reino eterno de justicia. ¿Estás tú preparado para su venida? Estar preparado significa simplemente ser un creyente sincero y consistente que vive de acuerdo a los mandamientos obedeciendo a Dios. No significa abandonar tu trabajo cotidiano, como algunos piensan. Más bien significa cumplir con su trabajo cotidiano como creyente y siempre estar dispuesto a dejar todo cuando Él aparezca. Te pregunto otra vez, ¿estás preparado? Oh, es duro este autoexamen. Son preguntas difíciles que en algunas tal vez salimos reprobados. Pero hoy yo te invito a que hagamos una oración y le digas: Señor, ayúdame, te necesito. Tal vez estoy dormido y he descuidado mi vida respecto a las realidades espirituales. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos unos momentos y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este autoexamen. Ayúdanos, Señor, a reconocer acerca de nuestra condición espiritual. Ayúdanos a reconocer que tal vez estamos dormidos y necesitamos despertar estas realidades espirituales. Necesitamos invocar tu nombre, Señor. Tal vez nos sentimos como condenados y sin esperanza, pero debemos echar a un lado nuestros temores y escuchar a Cristo, porque Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y también nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Sabemos que tú nos vas a recibir, Señor, por eso acudimos hoy a ti. Señor, tal vez hemos profesado ser creyentes en Cristo, pero realmente no tenemos gozo, no tenemos paz, no tenemos deseos de buscarte. Perdónanos y ayúdanos a buscarte cada día, Señor. Ayúdanos a no estar preocupados con dudas y temores debido a nuestra propia debilidad o a nuestra enfermedad de pecado. Recordamos que la Biblia nos dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Esta parte de la Biblia nos habla, Señor, que aunque la fe débil es mejor que no tener fe. Por eso hoy nos acercamos a ti, Señor. Tal vez nuestra fe sea débil, pero tenemos fe, Señor. Aún un grano pequeño de vida es mejor que la muerte. Señor, te necesitamos hoy. Ven a nuestra vida, sálvanos, Señor. Miramos hoy a ti y limpia nuestra vida en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que dice en Hebreos 10, 36 al 37. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor te bendiga, hermano, y ánimo. Y recuerda que el tiempo es corto, pronto todo habrá terminado y estaremos con el Señor. Dios te bendiga, sigue acudiendo a las reuniones en línea,
sigue acudiendo a las reuniones en la iglesia y nos veremos pronto. Hasta luego, hermano. Bendiciones.